Hola, mi nombre es Rosibel Cordero, soy estudiante de la asignatura Tecnología de Base de Datos. En este video estaré explicando el contenido de la infografía realizada sobre la arquitectura de un sistema gestor de base de datos. Antes de hablar sobre la arquitectura de un sistema gestor de base de datos, es importante saber cuál es su significado. Un sistema gestor de base de datos es una colección de programas que permiten a los usuarios crear y mantener una base de datos. Asimismo, una de las características fundamentales de los sistemas gestores de base de datos es que proporcionan cierto nivel de extracción de los datos. Con respecto a la arquitectura de estos sistemas de gestión de base de datos, en el año de 1975, un comité llamado ANSI-SPART propuso una arquitectura de 3 niveles para estos sistemas. El objetivo o función principal era el de separar los programas de aplicación de la base de datos físicas. En este mismo sentido, esta arquitectura del sistema de gestión de base de datos se define en 3 niveles de abstracción distintos. El primero de ellos es el nivel interno. El nivel interno describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno. Este esquema interno se encarga específicamente de un modelo físico el cual describe los detalles de cómo se almacenan físicamente los datos, tales como los archivos que contienen la información, la organización, los métodos de acceso a los registros, los tipos de registros, la longitud y los campos que lo componen. Los usuarios que trabajan a este nivel son los diseñadores de la base de datos o los administradores. No es frecuente trabajar a este nivel, solo se hace cuando se necesitan optimizaciones en la estructuración de los datos a bajo nivel. Por otra parte, otro de los niveles de abstracción de la arquitectura de estos sistemas es el nivel conceptual. Este nivel hace referencia a la estructura de la base de datos para un grupo determinado de usuarios mediante un esquema conceptual. Este esquema conceptual explica todo lo relacionado con las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y las restricciones, ocultando los detalles de las estructuras internas de almacenamiento. A este nivel conceptual, los usuarios que intervienen son los programadores y administradores de base de datos, encargados de crear las estructuras lógicas necesarias para guardar la información. El tercer y último nivel de abstracción es el nivel externo. El nivel externo es el más cercano al usuario, en el cual se describe o especifica los varios esquemas externos. Cada esquema detalla solo una parte de la base de datos, que puede ver un grupo de usuarios determinados y oculta el resto. En este nivel suele utilizarse el modelo conceptual. Por otro lado, la independencia de datos es una forma de gestión de la base de datos que mantienen los datos separados de otros programas que podrían utilizar estos mismos datos. Existen dos tipos de independencia de datos. La primera es la independencia lógica. Es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Se modifica o cambia este esquema conceptual bien sea para ampliar o reducir la base de datos. Un ejemplo para entender este concepto sería que podríamos reducir la base de datos eliminando una entidad, donde los esquemas externos que no se relacionen o involucren con esta entidad no se verían afectados. Por último, otra de los tipos de independencia de datos es la independencia física. Es la técnica que permite cambiar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o externo. La independencia física se refiere solo a la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento. Por ejemplo, puede ser necesario reorganizar ciertos archivos físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o de actualización de datos. A continuación, se muestra la infografía realizada sobre la arquitectura de un sistema gestor de base de datos.